Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy JoseBZ y les doy la acostumbrada bienvenida a este que es el episodio 192 de Poco Común, y pues donde ahora seguiremos hablando de videojuegos, pero de otro tema diferente, pero igualmente de retrospectiva. Vamos al audio de intro y empezamos. 巨大な悪のコンピューターを正す正義の8つのソフトたち、それをコレクターズというのでありまする。Bueno, en este episodio hablaré más que nada, o retomaré un tema que a lo mejor he mencionado en algunos otros episodios, pero en términos generales, que se refiere a las revistas de videojuegos en los 90s específicamente, que sobre todo las consumió mucho a principios hasta mediados de los 90s, muchas revistas de videojuegos. Entonces voy a hablar pues mis buenos recuerdos de todas esas revistas de videojuegos que consumí en ese entonces. Así que pues empecemos hablando de pues, la vieja y bien conocida revista en México, que fue Club Nintendo. En sí yo no la empecé a juntar cuando recién la lanzaron, sino yo tardé varios años en comprarla. De hecho, yo empecé a comprarla a partir de que tuve mi consola Super Nintendo. Entonces, pues más que nada, cuando estaba el boom de Street Fighter 2, de Mario Kart, de todo eso. Entonces, pues así que conocí ya cuando ya había evolucionado en un primer paso esta revista, donde pues lo que siempre destacó de la Club Nintendo era todas sus guías bien detalladas de muchos videojuegos, y pues obviamente siendo una revista oficial de Nintendo, pues hacía cobertura extensiva de los juegos y las consolas de Nintendo. Entonces era lo interesante en este caso, pues ver las noticias de los juegos que se iban a lanzar de Super Nintendo. Como que el NES ya lo empecé a dejar a un lado cuando tuve Super Nintendo, entonces como que no le hacía mucho caso a las noticias de eso. Y de Game Boy, pues la verdad no le invertí tanto a los títulos, bueno, más sí, a los títulos y a las novedades de Game Boy. Si acaso de repente me llevaba a interesar algunos anuncios en cuanto a accesorios que llegaron a lanzar o a anunciar para el Game Boy. Desde el cable de 4 jugadores que salió con este juego de Fórmula 1, ya no me acuerdo cómo era, F1 Racing o algo así se llamaba, y luego posteriormente la cámara del Game Boy y la impresora y todo ese rollo, y las variantes de Game Boy que eventualmente salieron, pero en general no me interesaba mucho. O sea, yo estaba muy metido con lo de Super Nintendo. De hecho, lo que más tengo rescatable es que cuando reportaban sobre todo las noticias de las convenciones, por ejemplo, en ese entonces era el CES, no era el E3 sino el CES, donde anunciaban los nuevos juegos. Pues ahí anunciaban todos los títulos que habían presentado y todo eso, y muchas veces por las fotos, por las imágenes que publicaban, pues uno se emocionaba y a lo mejor hasta planeaba qué juegos podría uno conseguir comprar a futuro. Entonces pues era buena información, y pues como dije, los trucos de esta revista luego de vez en cuando eran bastante útiles. Entonces pues sí, era lo más valioso de esta revista. Pero con el tiempo
como que vi limitada la cobertura de la Club Nintendo, porque al final de cuentas pues era una revista exclusivamente de Nintendo. Y pues yo que era frecuente visitante de arcades, pues así que veí que esperaba ver algo más allá, juegos que no aparecían en las plataformas de Nintendo, e incluso algunas consolas que eventualmente me enteraba que existían y que tenían pues otro tipo de juegos, otro tipo de hardware, muchas cosas que pues no veías obviamente en la Club Nintendo, debido a que estaba muy acotada precisamente a exclusivamente Nintendo. Es así como pues eventualmente y digo que en ese entonces pues me daban bastante buen dinero para gastos. Pues eventualmente fui a una de estas tiendas Sanborns, que estas tiendas, hay que decir, es combinación de restaurante y tienda departamental, donde pues tienen algunos artículos exclusivos de tecnología, de moda, y también pues revistas importadas. Y es ahí donde pues muchos nos llamaba la atención, y así fue como entré en contacto con algunas de las revistas de Estados Unidos sobre videojuegos, y que presentaban pues una alternativa a lo que ofrecía la Club Nintendo. En este entonces, aunque ya sabía un poquito de inglés, no lo dominaba mucho, pero pues fue tanto mi interés que a final de cuentas me decidí como empezar a comprar revistas y sobre la marcha ir aprendiendo un poco más del idioma al ir leyendo. Entonces fue algo muy muy útil. Y pues así es que viendo entre todas las revistas importadas que vendían en ese entonces, pues obviamente me fui con la que me llamara más la atención, tanto por la portada como por el número de páginas, y cual nuevamente, sobre todo en los 90s, era la revista con más cantidad de páginas, pues era la Electronic Gaming Monthly, o EGM. Esta revista siempre llamaba la atención porque nuevamente sus ediciones, las más pequeñas, tenían como unas 70 páginas, algo así, 50 páginas, y hubo ediciones que llegaron a tener 100 o más páginas. Uy, no, era un montón. Venían en bolsa esta revista, y de vez en cuando incluían algún extra, alguna postada, alguna sticker, o sea, cositas ahí que llamaban la atención y que pues eran un plus para comprarla. Bueno, esta revista creo que la empecé a comprar por ahí del 93, sí, más o menos, entre el 92 y 93, y bueno, como dije, me llamó la atención por pues el espeso, la cantidad de páginas, y por la portada. Y pues mi experiencia de leer esta revista me abrió mucho los ojos, porque pues esta revista pues cubría todas las consolas existentes que había en ese entonces en el mercado de Estados Unidos, y también había unas que otras secciones que nos daban un vistazo de lo que existía en Japón y de lo que se estaba lanzando. Entonces pues ahí me di cuenta de todo el universo de videojuegos que pues simplemente la mayoría de la gente aquí en México desconocía, debido a que prácticamente era un monopolio hasta cierto grado, la Nintendo y sus consolas. De las demás marcas prácticamente no se vendían oficialmente acá, incluyendo Sega. Pues sí vendían las consolas, pero eran todas importadas. No había representante oficial de Sega aquí en México, a diferencia de Nintendo. Y bueno, pues lo padre era que en primera empezabas a hojear las páginas y
te ponían noticias de lo que iba a lanzarse, de los rumores, de cosas así, de hardware, de uno que otro juego. A veces mencionaban juegos que en Estados Unidos eran populares, pero que yo desconocía. Pero lo que más me llamaba la atención de la revista es que como que también se dividía y tenía como que ciertos colores indicativos en sus reseñas, en sus noticias, reseñas de juegos que identificaban las diferentes consolas a las que pertenecían los juegos. Es ahí donde pues me enteré de todas las consolas que existían, empezando por las consolas de disco, las primeras consolas de CD, como era el TurboGrafx 16 y el PC CD, no el TurboGrafx CD, más bien era la versión de Estados Unidos, el CDI, el 3DO y el Sega CD. Obviamente también los juegos de Genesis, que en este entonces no sabía que se llamaba Mega Drive en otras regiones. Eventualmente me enteré de esto y pues ahí tanto veías juegos que sí habían lanzado en el Super Nintendo, que adaptaban a otras consolas, sobre todo al Genesis, pero también veías juegos que llamaban la atención por los visuales, por los gráficos, que pues sobre todo en los de CD había muchos juegos que pues estaba en ese entonces la moda de los juegos FMV, Full Motion Video. Estos juegos que pues más que nada es un video que va reproduciéndose de pantalla completa y que tiene ciertas mecánicas donde el jugador mete ciertos comandos y va pues modificando lo que sucede en el video. Más que nada de este tipo de juegos eran muy comunes en los juegos de CD, aparte de adaptaciones de juegos de arcade y algunos juegos que simplemente eran exclusivos de consola, pero que tenían alguna presentación visual muy llamativa, y te daban obviamente calificaciones de los juegos. La verdad, como uno era un tanto ignorante y para uno todo era desconocido, pues te dejas un poco a lo mejor llevar por las calificaciones de los juegos así que para elegirlos a veces. Pero además lo que llamaba la atención es que de repente también hacían o ponían la nota o la noticia más bien de juegos, a veces en ciertas secciones específicas de juegos que lanzaban en Japón y que como que eran prospectos de que a lo mejor lanzaran a nivel internacional. Y pues los juegos de Japón lo que llamaban la atención era precisamente que pues me presentó un prospecto que me emocionaba, porque en ese entonces yo apenas estaba empezando pues a consumir específicamente ya anime, y entonces pues empecé a ver juegos que tenían gráficos tipo anime digo animación, secuencias animadas pues con personajes tipo anime y todo eso, y pues esto me emocionaba porque pues en unas consolas de Nintendo en ese entonces pues no tenía la capacidad de producir gráficos que representaran o mostraran personajes tipo anime que se vieran así como en un anime, que no se vieran como sprites bien de baja resolución, que pues no se distinguían tan bien. Entonces pues era lo emocionante luego de ver los juegos lanzados en Japón para otras consolas que yo no conocía. Aparte de esto, de repente, no muy seguido, hablaban de juegos de arcade, pero más que nada cuando eran juegos muy famosos o muy populares. Por ejemplo, dos ejemplos claros fue, por ejemplo, cuando
con la popularidad de Mortal Kombat, y cuando lanzaron su secuela, que fue todo un suceso allá en Estados Unidos, y también pues con el lanzamiento de Super Street Fighter, que también hicieron toda una cobertura del arcade de Super Street Fighter. Y así de repente mencionaban juegos de arcade. Aparte de esto, pues obviamente para rellenar con tantas páginas esta revista, prácticamente la mitad de las páginas eran de publicidad. Publicidad de juegos, publicidad de accesorios para consolas, muchas cosas relacionadas con videojuegos, e incluso sobre cómics y sobre series de televisión allá en Estados Unidos. Entonces, pues luego era como te enterabas de todo tipo de accesorios que existían y que vendían para las consolas, y también como promocionaron muchos juegos que o se volvieron fracasos o se volvieron grandes éxitos que fueron muy famosos. Y la verdad, la publicidad de los 90 estaba bastante extraña. Luego sí se aventaban cada cosa, no sé, cada idea de cómo publicitar los juegos, porque todo era así bien radical, bien exagerado y estridente, con muchos colores y aquí haciendo locuras, y o sea, como que luego la publicidad te sacaba de onda de muchos juegos. Pero bueno, pues era la tendencia en los 90s. E incluso recuerdo que en ese entonces pues empezó a crear un incipiente mercado de anime allá en Estados Unidos, de las primeras compañías que distribuían anime en videocassette, en VHS. Entonces de repente veías anuncios de tiendas que vendían anime, y también aparecían pues sus anuncios en estas revistas, pues ahí luego te enterabas tanto de series de anime, pero sobre todo luego incluso cuando de repente lanzaban algún videojuego de los pocos que salían basados en algún anime, pues hacían una publicidad cruzada de las series de anime y del videojuego. Así es como, por ejemplo, me recuerdo más bien de este videojuego el único videojuego de peleas que salió de Ranma para Super Nintendo ahí en Estados Unidos. De los muchos que sacaron, pues fue el único que adaptaron, y de hecho también ahí supe pues así que le di seguimiento a que iban a lanzar como que un segundo juego de peleas para el Super Nintendo, que según tenía, y sí se veía que tenía tanto mecánicas como gráficos mejorados, porque hay que decir que el único juego oficialmente lanzaron de Ranma para Estados Unidos, la verdad está bastante feíto. Le pusieron las voces bien raras a los personajes, y como que los personajes se veían a veces bastante extraños con respecto a cómo se veían en el anime. Y además de que la paridad de personajes que metieron en ese juego pues era bastante rara, porque algunos de los personajes que estaban para escoger no eran ni los más famosos ni los más populares de la serie, y como que faltaban algunos personajes icónicos, por ejemplo Kuno o esta Kodachi, u otros personajes que pues eran recurrentes y más populares en la serie y que no aparecían. Y precisamente con el tiempo pues apareció el anuncio de que iban a lanzar un segundo juego de Ranma, y pues desafortunadamente vimos como incluso metieron la publicidad de que iban a lanzar este juego, pero justo antes de que lo fueran a lanzar, pues incluso en la propia revista apareció la noticia de que la compañía pues había cerrado y pues ya no se iba a lanzar ese juego.
y pues todos estamos esperando, y sobre todo porque Ranma allá en Estados Unidos fue lanzada en video a principios de los 90s, por ahí del 92 más o menos. Entonces muchos que conseguíamos anime de allá de Estados Unidos, al menos las copias las copias en VHS de los originales que vendían en Estados Unidos, pues ya conocíamos la serie y nos gustaba y queríamos pues más sobre la serie. Entonces pues nos emocionaba que fueran a sacar otro juego, porque bueno, aquellos que recuerden, acá en México tardó pues varios años en llegar a Ranma, prácticamente en la segunda mitad de los 90, por ahí del 97, algo así fue que lanzaron en televisión abierta a Ranma. De hecho yo no esperaba que lanzaran Ranma acá en México en televisión abierta. ¿Por qué? Porque el tipo de escenas que presentaba la serie y el humor que manejaba, pues no lo veía como que muy aceptable o muy apropiado para la audiencia de acá, sobre todo para las televisoras, que pues les causaría ruido. Que la verdad la serie de Ranma pues tiene desnudos, y parte de su humor pues es un humor, aunque es humor de situaciones a veces sí sexuales, pero más que nada como sobre fanservice. Sobre fanservice es lo que se presenta de la comedia de Ranma. Y entonces pues sí pensé, no, este tipo de contenido, este tipo de escenas, este tipo de fanservice, todo eso, no creo que lo quieran aceptar, presentar en televisión abierta las propias televisoras. Pero bueno, eventualmente sí pasó. Y algo que rescato mucho de la EGM es que gracias a esta revista me decidí a comprar algunos juegos que simplemente no mencionaban o no hacían mucha cobertura en la Club Nintendo. Por ejemplo, cuando se lanzó Secret of Mana, en la EGM hicieron una reseña que pues lo reconocía como uno de los mejores juegos de la temporada, y que pues valió mucho la pena ver. Y además pues en esta reseña, que fue un poco más extensa, pusieron varias imágenes de juego, y la verdad me enamoré de los visuales del juego, de la escenografía, de los personajes y todo eso, y dije, no, este juego lo tengo que tener. Entonces pues desde que vi esa reseña en la EGM, pues no pasaron muchos meses en que fui a comprar al tianguis o a la Fayuca, bueno, ahí así que a los importadores informales de costumbre, lo fui a buscar ahí, y pues luego lo compré. Y así hubo varios juegos que por las imágenes que mostraron en esta revista me valió la pena, y así fue como pues me enteré justo a tiempo cuando lanzaron algunos de los arcades más famosos, más populares, y también algunas consolas que mucha gente no conoció, y que pues era un tanto difícil de conseguir aquí en México, aunque sí se conseguían, pero que pues ya no me agarraron de sorpresa cuando las presentaban en el mercado informal, estas consolas alternativas. Entonces, de hecho, tengo un amigo que llegó a comprar toda la gama de artículos de Genesis. Él tuvo la consola Genesis, se compró su Sega CD, y luego se compró también el 32X incluso, y tuvo juegos de Sega CD como el Lunar. Ese me enamoré de ese juego, Lunar de Silver Star, y muchos otros juegos que disfruté cuando visitaba su casa.
de esta consola, y también pues la existencia de Game Gear, que pues más o menos era como de nicho, era popular acá en México con aquellos que estaban más clavados pues en tecnología y que conocían un poco más de videojuegos. Entonces llegaron a comprar pues esta consola portátil de Game Gear, pues más que nada porque tecnológicamente era superior a Game Boy. Pantalla a colores, retroiluminada, y aparte tenía ese accesorio que le ponías atrás para ver televisión. Entonces esto era pues un estuche de monerías, a pesar de que pues esa consola tragaba 6 baterías AA cuando lo usabas. Pero bueno, esto pues sobre la revista EGM, de todo lo que conocí y todas las cosas que vi ahí. Otra revista que llegué a comprar muy poquitos números, pero que me llamó mucho la atención, fue la Game Pro. La Game Pro se diferencia de la EGM porque la EGM era como que más formal, más general y más desde un enfoque del mercado de Estados Unidos. La Game Pro lo que se diferenciaba es que, si bien pues obviamente tenía que hablar de los juegos que se lanzaban en Estados Unidos, como que se trataba más de fanservice en cuanto a lo visual. Era mucho más visual esa revista. Te presentaba en cada reseña o noticia de algún juego, incluía muchísimas imágenes, saltaban las imágenes coloridas que ponía muchísimas imágenes por cada juego, a diferencia de la EGM, que sí ponían imágenes, pero pues así que metían también mucho texto. En este caso ponían de fondo y a lo largo de los artículos muchas imágenes promocionales de juego, así como capturas de pantalla de los juegos. Entonces, y aparte, también lo que la destacaba esta revista era que hacían una cobertura mucho más extensa de los juegos de contenido que existía en Japón. Y tanto juegos como también a veces se dedicaban un poco de espacio al anime. Entonces, era un festín para los ojos pues ver todo esto. Sin embargo, no compré muchos números de esta porque en primera era igual de cara que la EGM y tenía menos páginas, pero sobre todo que pues a pesar de que hacía cobertura de juegos japoneses, pues eso reducía la cobertura de juegos que realmente íbamos a obtener pues de este dado acá en el continente americano. Entonces pues hubo mucho de su contenido se iba al contenido en Japón. Digo, sí disfrutaba todo ese contenido porque, era un festín para los ojos ver tantas imágenes de juegos exclusivos de Japón. Pero pues sí era como, no sé, como sentí como que era un teasing, un darte a desear algo que sabías que no ibas a tener. Entonces como que eso era frustrante, ver muchas cosas que sabías que existían, pero que sabías también que nunca ibas a tener. Entonces sí, ver todos esos juegos japoneses exclusivos que nunca ibas a ver lanzados en Estados Unidos, o bueno, en el mercado americano, porque a final de cuentas casi todos los juegos, o la mayoría de los juegos que consumíamos aquí en México, venían de Estados Unidos. Pero pues ahí vi artículos de muchos juegos que visualmente llamaban la atención, al menos por las imágenes del intro, cosas así. Juegos sobre todo de CD, por ejemplo los de PC Engine o PC CD, los juegos de Sega CD. Por ejemplo, me acuerdo un artículo que hablaba sobre este juego llamado Wonder Dog, que la verdad pues, era un juego hecho en Estados Unidos. Sí era japonés, ya me acordé, pero sí lo llevaban a Estados Unidos.
Y en sí, pues estaba muy simplón el juego, pero el intro era lo que llamaba la atención y metieron un montón de imágenes del intro, casi cuadro por cuadro, del intro de este juego, que pues para hacer un videojuego pues llamaba mucho la atención, que se veía como pues una animación, un intro de una serie animada. Digo, por poner un ejemplo, y así veíamos artículos de otros videojuegos de CD, como Keyon de Flying Squadron, de cuál otro, de Lunar obviamente también, y varios juegos así. No me acuerdo bien de todos, pero me acuerdo que sobre todo si eran juegos que tenían intros que llamaban mucho la atención, metían muchas imágenes de ese intro. Como un eye candy, como le dicen, así que un festín visual para llamar la atención sobre el juego. Entonces es algo que me gustó de esa revista, y en sí, como dije, pues llegué a comprar nada más como 2 o 3 números de esa revista, porque como dije era tan cara como la EGM y tenía menos páginas, y como dije, pues también nos daba a desear juegos que no tendríamos disponibles. Entonces como que era cierta frustración. Pero era lo que más valía la pena: su contenido de noticias de juegos japoneses y su presentación visual de todos los artículos. Llamaba mucho la atención esa revista por eso. Entonces pues sí, tengo muy buenos recuerdos de esa revista, de los pocos números que llegué a leer. Y antes de cerrar, quiero también comentar por ejemplo, de la Club Nintendo. Lo rescatable que tuve es que, aparte de las guías que sí me sirvieron en varios juegos, me influyeron también para decidir comprar algunos juegos cuando vi sus reseñas o la noticia de que los iban a lanzar. Por ejemplo, los juegos de Tiny Toon, sobre todo el de Game Boy, el de Bob's Big Break, el juego de Super Mario Land 2 cuando lo iba a lanzar. Al ver pues que se veía como un Super Mario World, pues pues sí lo quería. Y también un juego que no fue ni tan popular ni tan vendido, Super Balice 4 para el Super Nintendo. Ese sí lo llegué a comprar, lo llegué a conseguir, y la verdad es un juego que ahorita es muy difícil de conseguir, sobre todo la versión obviamente traducida, la versión de Super Nintendo. Que este juego pues es de esta franquicia de Balice, que actualmente está disponible la colección en el Switch, y de hecho tengo la intención de comprarla en cuanto pues empiece a trabajar. Que ya pronto ya pronto tendré ingresos para poder comprar todo lo que quiero. Entonces pues me llamó la atención porque me acuerdo que fue uno de los juegos de que iban a lanzar, que pusieron la noticia en la Club Nintendo y pusieron como imágenes destacadas de este juego las imágenes del juego, sobre todo las secuencias que eran animadas de juego, que se veían prácticamente como secuencias de anime. Y cuando vi estas imágenes de esas secuencias tipo anime de ese videojuego, pues ya eso me vendió el juego. Y dije, yo lo quiero conseguir. Y fue así como conseguí pues Super Balice. Y la verdad el juego es bastante simple, con mucha dificultad, pero pues así que por las imágenes valió la pena conseguir ese juego. Lástima que con el tiempo lo vendí. Eso es, así que va a ser historia de un próximo podcast donde continúo con mi historia de mis consolas de videojuegos. Pero bueno, pues
quería hablar más a detalle de todas estas revistas de videojuego que pues llegué a comprar, sobre todo a principios y mediados de los 90s, y todo lo que me ofrecieron estas revistas. Y desde que aprendí mejor a leer inglés, desde ahí ya fue una gran ganancia. Y más y como extra, pues todas las noticias y todo el conocimiento que recibí de todos los videojuegos que existían allá en Estados Unidos, que pues aquí muchas veces no conocíamos o no se mencionaba porque pues nada más había información sobre los juegos de Nintendo. Entonces pues valió mucho la pena haber comprado todas la EGM por varios años y la Game Pro. Entonces pues son buenos recuerdos. Muchas de estas revistas se pueden conseguir en internet, en línea, la versión escaneada. Hay varios sitios donde tienen pues muchos de estos números de estas revistas de los 90 escaneados. Entonces pues les recomiendo que hagan una búsqueda de estas revistas y les echen una ojeada. Luego es como una cápsula de tiempo ver toda la información, todo el contenido que presentaban estas revistas en ese entonces, con muchos juegos que ahorita consideramos viejos o clásicos, y cómo pues aparecieron y nos presentaron y nos criticaron en su época cuando recién los lanzaron. Y también pues descubrir tal vez algunos juegos que en su época pues fueron muy populares y que con el tiempo han sido olvidados también. Entonces vale la pena mucho ver estas revistas por el valor de cápsula de tiempo que son, de toda la información de esa época que presentaban. Y bueno, ya con esto pues cierro este episodio de este podcast. Vamos al audio de cierre y regreso. Y bueno, pues ya cerrando que ha sido el episodio 192 de Poco Común. Gracias por escucharlo, por descargarlo, por streamearlo, este audio. Les recuerdo que este audio se publica los martes en la noche. Si bien, bueno, el episodio anterior sí me retrasé un día en publicarlo, pero normalmente se publica martes en la noche. Pues está disponible en las principales plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify, o bueno, Apple Music como es actualmente, y Spotify como dije. Entonces pues para que pues lo escuchen en su plataforma favorita de podcasting o en su reproductor de audio preferido. También pues se publica inicialmente en iVoox, esta plataforma de podcasters en español, donde pueden dejar sus comentarios y sus likes sobre este podcast. Y pues también les recuerdo que la versión en video se publica los sábados en la tarde en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí se publica la versión en video de este podcast. También les recuerdo mis medios de contacto, que es pues en Facebook, Sorcerer Z, búsquenme así, Sorcerer Z en Facebook, donde pues pongo notificaciones tanto de las publicaciones de estos podcasts como también de los streams que hago pues 2 veces a la semana. Entonces pues para que vean y para que dejen sus comentarios y se enteren de todo lo que publico. Y también tengo mi Discord, búsquenme como Sorcerer Z en Discord, y ahí pues ya pueden tener comunicación más directa conmigo y dejar comentarios y todo tipo de cosas en mi Discord. Búsquenme así, Sorcerer Z. También les recuerdo que tengo pues streams los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México, donde pues transmito en vivo
y me pongo a jugar videojuegos, tanto videojuegos retro como algunos juegos un poco más recientes. Entonces, pues para que me acompañen miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México en mi canal de Twitch, que es Sorcerer Z, pero escrito solo con la letra Z. Sorcerers o Sorcerer Z. Así búsquenme en Twitch. Y pues también les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters, la podcastería y Encode o Encode. Busquen la podcastería y Encode en Facebook y ahí van a encontrar tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar. Ya por último, pues agradecerle a los likes que dejaron en el episodio anterior sobre mi historia de mis consolas de videojuegos, en este caso de NES al SNES, el episodio 191. Gracias por sus likes en Facebook a Jorge Cruz, y en Evox a Kaikyu, a Yuki Soto, a la gente de Life Anime Go Podcast y a Gold 21. Muchas gracias por sus likes, y pues gracias por haber descargado, y ya saben que pueden dejarme sus comentarios, sugerencias, críticas también, porque pues he cometido varios errores. Por ejemplo, he recaído en las muletillas, luego en mi lenguaje, o por ejemplo de repente olvido mencionar los medios de streaming de las series de anime o cosas así. Entonces también para que me den mis sapeos. Bueno, y ya con esto pues termino con este episodio 191 de Poco Común. Nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense.